Las 11:06 de la mañana seguimos en este boulevard de viernes 4 de abril y nos encanta, Loreto, siempre tener a alguien interesante con quien charlar de temas interesantes. Y tenemos como excusa un libro sobre Sí, la mesa. tenemos sobre la mesa un libro, Franco, que es el fruto de una dedicación de 40 años al estudio del franquismo, de una larga investigación, de la consulta de archivos, del legado de otros historiadores. Digo esto porque es algo en lo que el autor de esta obra ha hecho hincapié cuando ha tenido que presentarla. Esta obra, Franco, la firma el historiador Julián Casanova, que responde en este libro a la pregunta de quién fue Franco. Un militar, todos los dictadores no lo fueron. Fue destinado a África, eso le cambió la vida a él y a todo un país como España, puesto que este y otros militares africanistas darían el golpe de Estado en el 36, que provocó una guerra de la que podíamos dar muchos datos. Aquí también se dan 200.000 personas muertas en combates, 100.000 víctimas en la represión posterior, 55.000 víctimas por violencia en la zona republicana, y luego llegó el alumbramiento de una dictadura de 36 años. A pesar de todo lo que se ha escrito sobre Francisco Franco, todavía parece que puede seguir siendo un desconocido, un hombre que sin una ideología trabajada, con escaso carisma, se perpetuó en el poder y supo moverse ante el final del nazismo, del fascismo, de sus aliados, encontrando después nexos con las democracias británicas o estadounidense. Este libro nos muestra a un hombre austero, muy religioso, obsesionado con el servicio a la patria, que puso en marcha una campaña también de propaganda para presentarse como una especie de mesías que iba a salvar a España de los bolcheviques o de los masones. Procuró no salpicarse con las sentencias a muerte o con el bombardeo civil de sus aliados a localidades como Durango o Guernica. Vio cómo sus compañeros de armas iban desapareciendo. Emilio Mola, que alentó en Pamplona a falangistas y carlistas, o al general navarro José Sanjurjo. Asalta el poder por las armas tras una guerra de exterminio y logra mantenerse décadas con el título de caudillo. Entabló contacto con otros dictadores, con Hitler, Mussolini, pero también años después, como decimos, con presidentes americanos. Murió en la cama, como todo el mundo sabe, y fue despedido casi como un faraón. Lo consiguió, murió en la cama, porque otros dictadores de la época murieron como dictadores, no como el caso de Franco. Julián Casanova, hola, ¿qué tal? Hola, Buenos días. muy bien, buenos días, encantado. Un personaje que a día de hoy sigue siendo incómodo por todo lo que ha contado Loreto, ¿no? Sí, porque el resumen que ha hecho Loreto es un poco el resumen de la historia del siglo XX español. Es el resumen de una guerra en África, de un golpe de Estado que abre una guerra civil que tiene una larga posguerra y una posguerra que da paso después a una dictadura muy larga. Pero es que además Franco empieza en África en un momento en el que en España hay una monarquía. La República para él radicaliza todo ese proceso, tiene una conexión muy especial con los dirigentes fascistas, con Mussolini y Hitler, y a partir del 45, como él no cae, porque no ha participado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, él tiene tiempo para reinventar su historia, 3 décadas. Reinventa el pasado familiar, reinventa su relación con la República, reinventa su relación con los nazis, y a partir de los años 50 el abrazo del amigo americano le protege, él sabe, es consciente, Carrero Blanco se lo repite muchas veces, desde fuera no nos van a tumbar, orden, unidad y aguantar, ¿no? Y orden significa lo que hemos hecho desde la guerra, unidad, no vamos a permitir que haya grietas desde arriba, ni militares, ni falangistas, ni el clero, y aguantar, vamos a aguantar a través de la represión, porque desde fuera no va a venir ese final. Y saludó a 3 presidentes norteamericanos, el primero Eisenhower en el 59, el último viene aquí, Ford viene aquí el 31 de mayo, cuando él está agonizando. Y cuando han caído las otras 2 dictaduras, y Estados Unidos está muy preocupado por lo que va a pasar en el Mediterráneo cuando caiga o cuando muera Franco. Así que es un personaje muy interesante para la biografía. Él es aburrido desde el punto de vista de la biografía. No es Stalin, no es Hitler, no es Mussolini, no hay amantes, no hay drama, ¿no?, en torno a él. Tiene muy poca correspondencia privada, pero es un personaje clave. Además es un personaje que piensa que está conectado con la providencia, es un personaje que evita estar en todas las partes más sucias de su régimen, ¿no? Él, por ejemplo, pues ha habido una percepción de que ya en África pues las medallas le llovían, nunca hacía él un cálculo racional para ver cómo conseguía los ascensos, que era la realidad, o la relación con Hitler y Mussolini, donde sentó allí la patria España y se puso por encima de ellos, o la reinvención de que él fue el gran artífice del desarrollo.
No tenía que ver nada con la represión, con la corrupción, cuando todo el mundo sabe que la corrupción llegó al Pardo de una forma impresionante y además es un tema persistente. Y todo eso es muy importante porque como no se llevó a las escuelas durante mucho tiempo, fue propaganda, como generaciones de los 50 para arriba no estudiaron nunca el siglo XX en los centros de secundaria, pues sobre Franco quedan certezas, porque el que quiere las tiene a través de historiadores que las han trabajado y muy bien, pero queda mucho bulo, mucho bulo, mucho tópico y en los últimos años mucho abuso político de nuevo, ¿no? Hay ruido. Y cuando hay ruido, el conocimiento tiene dificultades para meterse. Decía antes, permíteme, Loreto, que es un personaje incómodo y lo sigue siendo a día de hoy, en 2025. De hecho, tenemos buena muestra de ello al inicio de año, con la polémica que se suscitó, porque es el año, efectivamente, en el que falleció en la cama, insistimos, no como otros dictadores, consiguió morir como él quiso. ¿Por qué sigue siendo incómodo para unos y para otros? Al margen de cuestiones políticas estrictas y electorales. Yo creo que, por un lado, en España no se abordó de forma libre el pasado del siglo XX. Esa parte infame se trató de ocultar y además la gente que vino del franquismo y participó en la transición nunca le gustó recordar la parte familiar, el cordón umbilical que les unía a Franco. Pero durante bastantes años todo aquello empezó a normalizarse. El franquismo había desaparecido, había nostálgicos del franquismo que iban el 20N, pero quedaban temas pendientes, ¿no? Quedaban las cunetas, quedaba la memoria de esa gente que no había encontrado a sus víctimas, quedaba el Valle de los Caídos, que no se sabía qué hacer. Pero insisto que se había llegado a un punto a finales del siglo XX, principios del XXI, en el que parecía que Franco ya era un tema de historia. Pero empezó una revisión de todo aquello que es universal, que viene de la ultraderecha de todos los países, donde han empezado a revisar la historia más infame del siglo XX, donde han empezado a convertir a criminales de guerra en modernizadores, ¿no? Como había pasado también con Stalin en otro ámbito. Y todo eso ha creado una disputa. Claro, una disputa que va a las elecciones también, ¿no? Lo vemos con Meloni, lo vemos con Le Pen. El pasado de Vichy es un pasado incómodo para Francia. Durante mucho tiempo Francia era recordada como la Revolución Francesa, la France, la Liberté, Égalité. No, resulta que tenían también un pasado sucio. Las colonias pasó lo mismo. Gran Bretaña era el país paradigmático de lo que había sido el buen colonialismo, ¿no? Que en vez de con la cruz y la espada iban allí con el capitalismo para abrir ferrocarriles y de repente les saltó todo aquello. No digamos en Estados Unidos, donde Trump está insistiendo en que dejen de recordar la parte infame del pasado. Aquí quiero la parte heroica. Esta gente que recuerda la parte infame, el Me Too, los feministas, las feministas, la gente que recuerda o quiere ensalzar a los hispanos y a los negros, esta no es la historia del hombre blanco cristiano que somos nosotros. Así que todos los países están teniendo dificultades para abordar estos pasados. Y en España, esta ultraderecha no es ya la ultraderecha nostálgica franquista, sino que está conectada con todo este camino y está haciendo una revisión desde Covadonga, pasando por los Reyes Católicos, es decir, buscando las partes más heroicas y más nobles de la historia y ocultando las partes más oscuras. De tal forma que a los historiadores... Franco no lo fue, heroico, digo, claro, esa figura heroica. Pero a los historiadores que nos dedicamos al siglo XX nos preguntan por qué miramos al pasado, ¿no? Y sin embargo un historiador que se dedica a la España romana, pues dice, no, claro, es que hay que conocer lo que fue la España romana. La gente tiene dificultades para conocer la historia de sus abuelos y sus bisabuelos. Y esto es porque durante mucho tiempo hubo silencio, miedo. Y en el momento en que hemos sido libres, y más gente va a la enseñanza, y la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, nos ha salido un ruido infernal que desprecia el conocimiento y somete a todas estas cosas diciendo, no, esto es opinión, todo el mundo opina, ¿no? Y claro, cuando uno estimula la ignorancia en vez de promover el conocimiento, se encuentra con que la gente dice, ¿y por qué sacan libros sobre Franco? ¿Y por qué tengo que enterarme yo de esa historia si ya me la habían contado y no era de esta forma? Y entonces ahí aparece Milei y dice, todo esto son los zurdos, ¿no? Es decir, estamos en un momento difícil. Pero hay caminos que sigue siendo la indagación, la investigación, precisar los conocimientos, escribir para que la gente lo entienda, acudir a los medios de comunicación, a dialogar de forma sosegada sobre la historia, con programas así donde dais oportunidad a que la gente explique. Y la gente está muy cosas. interesada con el libro, ¿no? Que se está vendiendo muy bien. Sí, la gente, creo que los medios de comunicación desde el principio se dieron cuenta que había algo que es lo que yo planteé. Yo llevo mucho tiempo en este tema. Para mí el gran reto era cómo lo narro,
¿Cómo lo narro? En la era digital, ¿no? Yo he trabajado mucho en la historiografía angloamericana y siempre me di cuenta, los hispanistas, los historiadores americanos, que tenían una forma elegante de escribir, ¿no? Que los españoles no habíamos practicado nunca. No, en nuestra formación no ha estado la escritura. Y entonces el reto era, ¿cómo comunico yo con una nueva narración todo lo que sé sobre Franco, todo lo que han escrito todos mis compañeros sobre Franco, porque los historiadores dependemos muchísimo de lo que... Tenemos que ser justos con la gente que nos ha precedido, y cómo lo comunica una generación joven que no lo ha escuchado, no lo vivió, y en las escuelas tiene dificultades para leer. Y todo eso, pues creo que está resultando. Los medios de comunicación me han insistido en que ellos lo están leyendo muy bien. Me llegan ecos de que por fin están leyendo algo que parece ser que funciona. Y desde ese punto de vista, pues bueno, he cumplido Loreto, algunos objetivos. La cantidad de unos apuntes cuantos que apuntes. tiene de la lectura. Me ha parecido muy interesante, es verdad. La verdad es que, bueno, a Julián ya le conocemos y sabíamos que aquí va a haber un trabajo concienzudo, con esas referencias bibliográficas que se pueden leer al final. Sabíamos que aquí había material, pero dices, ¿qué nos va a descubrir sobre Franco? Y luego te voy a confesar también que yo vengo todos los días en metro, y llevo el libro bajo el brazo y veo las miradas de la gente cuando ve que voy con un libro en el que pone Franco. Sin más, eso como curiosidad. Tú sí que dices que este es un libro que no va a gustar seguramente ni a quienes le admiran ni a quienes le odian por motivos obvios. ¿Tú por qué crees que no va a gustar a quienes le odian? Y tú también dices que un historiador no es un jurado, no es un juez. Claro. Porque yo parto de dos premisas. Una, que el historiador no pone a los actores de la historia en una sala de juicio para juzgarlos, que eso lo haces a través de la investigación, tú dejas abierto ese tema. Y segundo, porque la narración que yo he elegido es una narración libre, indirecta, en la cual dejo hablar al personaje, ¿no? Y me meto muy poco, adjetivo muy poco, y hay mucha gente de la izquierda que lo que quiere es que cuando hablas de Franco le digas, era un asesino, y era un criminal de guerra, y hay otra gente que cuando hablas de Franco lo que quiere es que digas, no, es que este nos salvó a la civilización occidental, nos salvó del comunismo, y yo digo, al final tiene que haber posibilidad de que en el año 2025 alguien lea algo sobre Franco y no busque o una condena o una apología. ¿Por qué? Porque ese binomio es un binomio político, es un binomio militante que no sirve para la historia. No sirve para Franco, ni para Isabel II, ni sirve para Trump cuando le hagan una biografía dentro de 40 años, ni sirvió para Churchill. Entonces, sobre Franco había como una especie de run de que era un personaje, ya en los últimos años, que en realidad había traído cosas, y había que comunicárselas a los jóvenes, cosas que las democracias se han apropiado, pero que Franco ya las había hecho. Y esta mentira, evidentemente, cuesta en estos momentos llevarla al rigor y decir, no, es que mira, te voy a explicar un poco lo que era. Creo que hay tres Francos, al menos. El Franco africanista, que es como el Franco militar de la Primera Guerra Mundial, que no participa. Ahí sufren una brutalización los africanistas. Además tienen un agravio con los políticos, que se supone que son los traidores. Esto lo plantea Sender en Imán, en la novela, lo plantea Barea en La forja de un rebelde. Es decir, África es algo que pesa allí. Sin embargo, ellos lo ven con un orgullo impresionante. África es su formación. Yo siempre digo que África es la universidad de Franco y hace la tesis doctoral en la guerra civil. ¿Por qué? Porque después todos estos africanistas dan el golpe de Estado y después hacen una guerra donde radicalizan todo ese proceso. En esa guerra civil es donde movilizan. Ellos no tienen un partido fascista detrás, pero salen de la guerra fascistizados, absolutamente, porque tanto la Alemania nazi como la Italia fascista les ha ayudado. A partir de ahí, Franco cambia. Lo elevan a los altares, la Iglesia lo bendice, que construyen un culto muy importante. Siempre se ha dicho que no tiene carisma, porque la gente de carisma está pensando en Mussolini, en Hitler, gente que habla muy bien, la oratoria, eso que Charlotte ponía y Chaplin ponía de que cuando Hitler hablaba el micrófono temblaba, ¿no? Sí, sí. Y Franco no tiene nada de eso porque no lo necesita. A Franco le dan un culto del poder que es, has ganado la guerra, la providencia te ha elegido y nosotros te vamos a proteger. Y además tú vas a proteger a todo el mundo que ha ganado la guerra. Se crea una trama de vencedores importantísima, que va a la administración, que va a la burocracia militar, que va a la burocracia eclesiástica, que afecta a las escuelas. Nada queda fuera de la óptica de los vencedores durante años. Y por eso hay tantas dificultades para mirar ese pasado. Hay un concepto que yo saco en el libro, que lo copio de Kershaw,
que hizo un historiador británico que hizo una maravillosa biografía de Hitler, que es que todo transcurría en la dirección del Führer. Todo transcurría en la dirección del Führer, todo transcurría en la dirección de Franco, es que a nadie había que recordarle qué es lo que creía o qué quería o pensaba el Führer o Franco, porque los demás lo sabían. Cuando Franco venía a Bilbao, ya sabía, el alcalde de Bilbao ya sabía lo que quería Franco, la Falange ya sabía lo que quería Franco, la Iglesia hasta el último momento, cuando sale una disidencia, una resistencia importante, ya sabe qué es lo que tiene que defender. Y eso fluye de esa forma, y los vencidos están o atemorizados o en el exilio, o muchos de ellos en los cementerios. Y esta es la realidad de esto. Lo que pasa es que después tú la puedes maquillar, tú la puedes banalizar, que es lo que está pasando ahora. Hay una banalización en estos momentos de todo lo que fue el otro día, ¿en qué parlamento era? En el Balear. En el Balear. El Día de la República, el Día de la Victoria. O sea, celebrar la y decían victoria. Que era una broma. Tú puedes celebrar tú puedes creer que Franco fue un maravilloso personaje, tú puedes celebrar lo que quieras, pero la victoria es el momento en el que empieza la humillación de los vencedores sobre los vencidos. Una larga posguerra de asesinatos y fusilamientos, una larga posguerra de extraperlo de hambre, una larga posguerra donde el vencedor, aunque sea el más desposeído, tiene un palmo de ventaja sobre el vencido. Todo eso, ¿tú crees que en el año 2025 alguien puede decir, como Sánchez está celebrando esto, y ahora voy a celebrar el Día de la Victoria? O sea, esto es serio. Esto es serio, no es una... Y hay que comunicárselo a la gente. No puedes tener, si tú quieres crear una identidad nacional, si tú te estás quejando de que no tenemos una bandera que todo el mundo la quiere, un himno que todo el mundo lo quiere aunque no lo cantemos, una identidad que es la envidia en otros países, tú no puedes crear identidad diciendo que estás celebrando la victoria de una parte de España sobre la otra. Porque es que además esto no es la victoria de fútbol. Esto es la victoria de las armas, esto es la victoria de la humillación, esto es la victoria de la expropiación, porque las leyes de responsabilidades políticas expoliaron a los vencidos. Entonces, este tipo de banalización es transversal. La tenemos con Orbán, la tenemos con Meloni, la tenemos con Milei, la tenemos con Trump, la tenemos con la ultraderecha. Está penetrando en países que no nos imaginábamos nunca. Sabemos que ¿qué pasará en Francia en las elecciones? En Alemania tenemos ecos que la parte del este no lo está asumiendo. Esto va en serio. Y como va en serio, hay que advertirlo, solo eso. Porque yo siempre pienso, con Franco pasa lo mismo, que la gente que advertía en los años 20, en los años 30, de que lo que venía era difícil, esa gente que advertía, siempre nadie le hacía caso. Y cuando llegó, o acabaron en el exilio o en los cementerios. Y después la gente dice, Primo Levi ya lo había dicho. Esta persona ya había advertido, pero nadie le escuchaba. Así que vamos a poner un poco de sensatez y sobre todo un poco de conocimiento. Yo soy un firme partidario de que se vaya a los centros de secundaria, se dé historia diversa, plural, se ayude a la gente a leer, se les estimule a que conozcan cosas, que no tienen por qué comprar lo primero que les venden, tampoco lo que yo ofrezco, que contrasten, que aprendan idiomas, que salgan fuera. Este es el camino. El otro camino nos conduce a políticas de exclusión, nos conduce al provincianismo y nos conduce a pensar que nuestra historia tiene 4 crisis que empiezan en Covadonga, siguen con los Reyes Católicos y acaban con Franco. Y todo lo que viene después es malvado. Y es la paradoja, que tenemos los mejores años de nuestras vidas y de las vidas de nuestros abuelos y nos están diciendo, no, que de repente la democracia esta tiene unas grietas profundas, ¿no? Escuchándote, pues está claro, hay que conocer, ¿no? Y hay que contrastar. Yo estaba pensando también en uno de los elementos que aparece aquí entre los datos de la cronografía también del franquismo, que es la construcción del Valle de los Caídos. Estaba pensando en los proyectos de resignificación que hay en torno a este valle, de lo que pasa con el Monumento a los Caídos también en Pamplona, de la polémica que hay en la ciudad acerca de si tiene que resignificarse o tiene que derribarse. ¿Tú cómo te mueves en estas polémicas como historiador? Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que después de esa victoria del 1 de abril, hay una parte muy importante que no solo es la muerte, la represión, sino que es todos los lugares de memoria que se empiezan a también establecer, cuentan, ¿no? Que son los lugares de los mártires de la cruzada, ¿no? Que están en las iglesias esculpidos, están en las cruces. Y 20 años después el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos tardó en construirse 20 años. Y cuando se construyó y se inauguró, Franco tomó varias decisiones. La primera es llevar a José Antonio Primo de Rivera desde el Escorial
¿no? Porque le escribió a la familia y le dijo, lo trasladamos aquí. Le molestaba que estuviera en el Escorial es donde estaba Felipe II. Y a José Antonio Primo de Rivera le habían trasladado en noviembre del 39 a hombros desde Alicante al Escorial sin ser nadie en el mundo de la política española, ¿no? Y se inaugura el Valle de los Caídos, y ese Valle de los Caídos 20 años después se les dice a los vencedores, no estarían muy bien sus familias ahí en el Valle de los Caídos, y los que ya estaban con todas las cruces, con todos los reconocimientos del mundo, con la cruz a la entrada del pueblo, con la cruz en el cementerio, y habían ganado la guerra 20 años antes, dijeron, no, aquí está muy bien mi familia, y se encontraron con que ese gran mausoleo no se llenaba, y acabaron llevando a 11.000 personas, que son... Sin permiso, robando los huesos literalmente de los huesos, cementerios. Además de personas asesinadas por ellos, ¿no? Que los familiares no sabían ni siquiera que habían desaparecido porque no sabían dónde estaban. Y todo eso, reconstruir todo eso ha sido importante y se indagó, lo investigamos a fondo. Vino la democracia y durante casi 40 años no se supo qué hacer con eso. No se sabía qué hacer. Al final se sacó a Franco, después a José Antonio y ahora viene un proyecto. Si yo veo las partes que a mí más me gustan del mundo con los pasados infames, es decir, aquellas sociedades que tienen pasados infames y que han dicho, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo le explicamos eso? Está clarísimo que todos los pasados infames tienen 3 partes. Primera, tienes que explicarlo, luego no lo derribes. No lo resignifiques de tal forma que 20 años después la gente no sepa qué es aquello, porque entonces te cargas a un hilo conductor importante, que es la explicación a través de los lugares de memoria de la historia. Y eso ha costado porque el Valle de los Caídos no ha habido acuerdo, ¿no? Unos querían destruirlo, otros déjalo estar. Yo siempre he pensado que es la simbiosis perfecta entre la Iglesia y la política y hay que explicarla. Y hay que explicarla cómo se construyó, y entonces desde ese punto de vista la parte educativa. La segunda es... Nosotros tenemos dificultades para crear museos. Todavía no tenemos un museo de la guerra civil que cualquier otra sociedad lo hubiera hecho. Hay un museo digital en Canadá, hecho por unos amigos, por unos colegas historiadores, Adrián Schubert, Cazorla, que son historiadores maravillosos que han ido cogiendo de mucha gente que ha investigado, pero no tenemos un museo. En Aragón se ha querido hacer un museo de Teruel. Llevamos años y años detrás de ese museo. Luego hay que hacer una labor importante educativa, pero también de museos. Los museos no son solo para exponer piezas, los museos son para contar historia. Y alguien dice, pero yo no puedo contar esta historia tan conflictiva. Hombre, vete a Berlín, mira que hay un museo de historia. Si quieres una historia complicada, vete a Alemania. ¿Y cómo la cuentan? Pues con cierta libertad, con muchas dificultades, con mucha diversidad, porque hay muchos historiadores que no coinciden en algunas cosas, pero nadie te oculta quién fue Hitler, nadie te oculta qué es lo que hizo, nadie te oculta el Holocausto, nadie te oculta las políticas de exterminio. Segundo punto. Y el tercer punto es que en la gestión pública del pasado, el político tiene que dejar un poco las gafas políticas militantes, tiene que llamar a quien sabe de eso, historiadores del arte, arquitectos, y decir, bueno, yo necesito asesoramiento, más allá de la gestión política que yo quiera hacer. Y normalmente es al revés. Normalmente en la gestión pública del pasado voy a adaptar el pasado a mi presente. Y eso es lo peor que se puede hacer para la historia. ¿Por qué? Porque primero llevas el presentismo al pasado y traes el pasado a ajustar a tu situación política. Y al final, en vez de educar, lo que estás creando es ruido político parlamentario que da lugar a que tú quieres conmemorar algo, no lo explicas bien y la otra persona quiere celebrar la victoria en un parlamento. Claro. Este es el tema. En este caso están también las víctimas, ¿no? Creo que son muy importantes. Las víctimas, es que la víctima es la parte más importante de todo este proceso. Y entonces, mientras no se deje rescatar de las cunetas a esa gente y no lo puedan tener en un enterramiento digno, la historia volverá. La historia no va a dejar de estar allí cuando tú la quieres ocultar. Nos quedamos sin tiempo, es una auténtica pena, así que ante todo lo que hemos contado, Julián, objetividad, que es en forma de este libro de Julián Casanova. Franco, muchísimas gracias. Estamos encantados de tenerle aquí porque se podría seguir hablando, es que la realidad nos lleva a lugares que, en fin, hay que educar y hay que insistir y en hacer pedagogía, y desde la radio pública lo intentamos hacer. De verdad que muchísimas gracias, pues, que vaya muy bien, bueno, ya está yendo muy bien, pero hasta cuando quieras. Muy bien, encantado y muchas gracias por esta entrevista. A ti, Julián.